café de ese. Mira, pero dale pan salado a... Esa no prende el flan. ¿Quieres pan salado? José, ¿sabes pan salado allí que están? ¿Y échale mayonesa? Mayonesa y diablito. Y chigüiro, Está ¿viste? grabando, Estamos grabando, vamos a ya. empezar. Dame el pez. Bueno, el video, Reinaldo quería ver esto y bueno, lo está. No he visto nada. Él dijo que lo disfrutara. Ay, Dios. Bueno, perdón. Santo, En serio. Vamos a comenzar a grabar el video del módulo 4, en el cual vamos a tratar sobre las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, el iter criminis, los dispositivos amplificadores del tipo penal y concurrencia de hechos punitivos. Ok, vamos a comenzar con las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal en el tema del delito y sus circunstancias. Ok, leemos el artículo 74. No, ya va, pero hay que primero hablar acerca de lo que son las Ajá. condiciones Ok, atenuantes. vamos a aclarar que para nosotros no sé qué edición ya, es como nuestro tercer o cuarto video. Sí, ya. Pero tenemos que empezar otra vez de nuevo y comenzar porque este es nuestro tercer intento ya. Que casi ni pan ya. No hay pan, ya no hay café. Ok, entonces, concepto de circunstancias atenuantes. Otra vez, Luis, nuevamente. No, con las situaciones atenuantes son aquellas, ¿verdad?, que van a incidir sobre el resultado final de la pena condenatoria, ¿okay? Y van a incidir de manera positiva hacia el reo. O sea, quiere decir que va a disminuir de alguna manera la pena final impuesta a la persona que cometió el delito. Esas atenuantes están descritas en el artículo 74, que dice algunas de cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para ser aplicadas en la pena. sí, Entonces, atenuantes ok. genéricas o propiamente dichas. Ajá. Esa. Aquí en el artículo 74 que tenemos las determinantes, ¿verdad, Johan? ¿Sí? Y dice, se consideran circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se les tome en cuenta para aplicar esta en menos término medio. En menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo hecho punible asigne la ley la siguiente. Luis Dios. El primero, ser el reo menor de 21 años y mayor de 18 cuando cometió el delito. La segunda, no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad con el que la produjo. La 3, haber procedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad del lugar a la aplicación del artículo 67. El número 4, cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. Correcto. Bueno, entonces, fíjate que nos hablan atenuantes especiales o inominadas. Es la última parte del artículo 74. Habla de la conducta predelictual del reo, que creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo allí, cuando tiene menor de 21 años. No, pero ya cuando hablamos de predelictual, quiere decir es si el reo trajo una conducta anterior de manera delictiva. O no, ¿verdad? Si póngale no, que no tenía antecedentes. Entonces, como no tiene antecedentes, Eso es un atenuante. es un Eso es un atenuante. atenuante. La condición de mujer, o sea que por el hecho de ser mujer, No va presa igual. no, aquí dice la condición de mujer. Según Mani va Según Mani, sí, Mani pero la Mani la condena verduga, igual. Mani la verduga, ella Ajá. le da una horita nada más, atenúa 2 horitas. La falta de educación y de instrucción, también es atenuante, y podemos verlo, yo creo que eso lo podemos ver cuando ¿La falta de qué? De educación. de educación y de instrucción. Eso lo veíamos cuando, yo me recuerdo, en el caso de Josie, que se metieron acá a robar. Los chamos eran chamos, muchachitos, por supuesto, y ellos lo que decían es cuando fueron a la casa a hablar, lo que pasa es que nosotros no tenemos nada, nosotros esos muchachos no han estudiado, entonces nos trataban de decir eso para que, yo le decía, bueno, eso lo tienen que decir allá, nosotros tienen que decir allá, nosotros no estamos buscando a nadie en particular. Pero fíjense que sí es un atenuante, la pobreza.
hablando a 3 grabaciones anteriormente. En las grabaciones anteriores, sí. Y el consentimiento del ofendido. Tenemos también eximente legales incompletas. Fíjense, yo decía hace rato, la enfermedad mental insuficiente, artículos 63 y 58 del Código Penal. ¿A qué se refiere? Sí, pero Kimani quería hacer algo con respecto al artículo 67 que Es el 20. Ajá. Es el 20. Yo creo que llegamos ya. Para que no hemos llegado. Ok. Enfermedad mental ¿El artículo qué? 63 y 58 del Código Penal. 73 mal. Ok, el artículo 63. Cuando el estado mental indicado en el artículo anterior sea tal que atenúe en alto grado la responsabilidad, sin excluirla totalmente, la pena establecida para el delito o falta se rebajará conforme a las siguientes reglas. Número 1. En lugar de la de presidio, se aplicará la de prisión, disminuida entre 2/3 y la mitad. 2. En lugar de la prisión, se aplicará la de arresto, con la disminución indicada. Número 3. Las otras penas divisibles se aplicarán rebajadas por mitad. ¿Usted sabe la diferencia entre prisión y presidio? Sí, pero no lo digo, no lo digo así. A mí No, también a me mí dijo. me gustaría saberla porque yo no Ok. estuve en clase. Ah, tú no tuviste en clase. Nosotros no tuvimos en A clase. mí me la aplicó el profesor. Prisión es la que normalmente vemos que se le atribuye a las personas cuando cometen un delito, que van a cualquier comisaría, ¿cómo se llama eso? Que no es un penal, sino que... No, cualquier penitenciaría. Sí, vaya. Ahora, cuando es presidio, es a instalaciones de máxima seguridad. Y cuando tú te condenan a presidio, tú pierdes como que si perdieras La oportunidad de tener beneficio. todos los beneficios procesales. Entonces, estás inhabilitado políticamente, pierdes patria potestad de los hijos, pierdes porque no puedes hacer todos los actos civiles que haces. Entonces, esa es la diferencia entre presidio y prisión. En cambio, en prisión, sí, en prisión tú mantienes tus derechos civiles. Ahí era donde el profesor había dicho que si por ejemplo una mujer es condenada a presidio, no, bueno, que de hecho él lo comentó y dijo que las mujeres cuando están en una penitenciaría no tienen derecho a la visita conyugal. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando el profesor dijo que no tenían derecho a la visita conyugal. Entonces aquí citamos el artículo 58 que aquí también hace mención a eso, ¿verdad? Dice que cuando el delincuente cayera en locura o imbecilidad después de recaída sentencia firme condenatoria, se procederá como lo dispone el artículo 62 en su parte final. Y si recobrara la razón, cumplirá el tiempo de pena que aún estuviera pendiente, descontando el de la enfermedad. O sea que ahí es donde entran en juego varias cosas que nosotros vemos, que alguien está preso, entonces, no, mira, no, vamos a alegar locura. Ajá, lo que generalmente escuchamos por ahí, no la la pena, pena sí. que tiene. No, fue confirmado, un psicólogo, un psiquiatra certificó y entonces se va a atenuar la pena. ¿Qué haría Manny en el caso de ser la fiscal? Pero fíjate que en este caso yo me voy a lo que dice el artículo 62, ¿verdad? Que dice que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en el estado de enfermedad mental, ¿verdad? En relación a lo que tú citas, ¿verdad? Que qué haría yo en caso de que fuera fiscal. Primero que nada, si... Manejando, me quedo dormido, atropello a una gente. no es punible. Ajá, pero fíjate esto. Aquí nos dice el artículo 63 que una persona después de 58, que después de una persona le hayan dictado sentencia, sentencia firme, se va a recurrir en la locura. Entonces vengo yo como fiscal y le voy a rebajar la pena, lo voy a internar en un centro de salud mental para que recobre. No, yo lo lamento porque si cuando yo te dicté sentencia aquí no estabas totalmente en tus plenas facultades mentales, y una vez que está ejecutada la sentencia, vienes y ¿cómo se llama eso? Tiene una arenas que eres loco, yo la pena te la pongo triple. No, pero lamentablemente Mucho corazón, no puede trabajar con el pensamiento, con lo que ve, No, porque aquí
No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental, Claro. suficiente para privarlo de la conciencia o la libertad de sus actos. Sin embargo, cuando el loco o demente hubiera ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo. O sea, no es cuestión de que yo quiero, que yo Pero yo creo que cuando está hace el establecido código y tiene que penal. ser así, que pudiese ser como tú dices. ¿Cómo se determina si él lo hizo? Vamos a colocar el caso de no sé si lo podemos traer a colación, del periodista, de Quinquillo, de Carlos Fernández, creo, que él mató a la esposa. Él ya creo que había habido una sentencia, pero luego la sentencia no se cumple porque comprueban, lograron comprobar de que él estaba en ese momento tenía un desequilibrio, estaba deprimido, o sea, prácticamente era un enajenado mental. Pero yo creo que aquí cuando se refieren a esto, a las atenuantes, es cuando tienen enfermedad mental media. Porque cuando es enfermedad mental suficiente, automáticamente él no ha cometido ningún delito. Exactamente. Para el caso de los atenuantes es que tengan ese tipo de condiciones, enfermedad mental, pero Lo que salió ahorita hace poco en la televisión. Ahorita en el caso que hace como 15 días, el pintor que El mató, artista el que salió por televisión, ¿lo vieron? Aparece en el nuevo como gente. Ajá. Pasó, el Ministerio Público estaba tratando de determinar si era penalmente responsable para realizar el juicio o si no se podía Sería realizar. imputable o Si él no. tenía claro, si él Sería tenía- imputable o no, pero ya ahí ya cae lo que ellos mal, o sea, ya ahí mentalmente él está full, pues. Preguntarse al Código Penal, aunque Ok, vamos a avanzar. Vamos avanzando. Fíjense, tenemos ciertos casos de embriaguez, artículo 64, numeral 3, 4 y 5 del Código Penal. Yo creo que sin necesidad de leer artículos sabemos que casos de embriaguez, ¿a qué nos referimos? Pero sería, no sería bueno leerlo, ¿sabes por qué? Porque el caso de Frediani, lo que ocurrió ahorita la semana pasada, la muchacha que murió en el accidente, el esposo venía tomado y tuvieron un accidente y ella murió. Entonces fíjate, es bueno saber porque mamá y yo hablábamos, mamá me decía, ¿con qué cara le puede ver él a la mamá de la muchacha después de haber ocurrido? Entonces decíamos, bueno, pero es que él venía muy tomado. Yo me iba a los casos que nosotros hicimos, que estábamos revisando, que hablamos y decíamos, bueno, pero si está tomado, pero es que en el momento en el que él tomó, él estaba consciente de que podía ocurrir Obviamente. un accidente. Claro, que hablamos en los casos allá. Lo enfrentamos con dolo eventual una vez más, porque está dentro de lo posible y lo probable. Ok, vamos a leerlo entonces rapidito, por lo menos, artículo 64, a ver qué, en el caso que, ¿con qué podríamos nosotros entonces penalizar al esposo de Frediani, por favor? Artículo 64. Artículo 64. Si el estado de perturbación mental del encausado en el momento del delito proviene de embriaguez, se seguirán las siguientes reglas. Si se probare que, con el fin de facilitarse la perpetración del delito o perpetrar una excusa, el acusado había hecho uso del licor, se aumentará la pena que debiera aplicársele de 1/5 a 1/3, con tal que la totalidad no exceda del máximo fijado por la ley a este género de pena. Si la pena que debiera imponérsele fuera la de presidio, se mantendrá esta. Si resultare probado que el procesado sabía y era notorio entre sus relaciones que la embriaguez le hacía provocador y pendenciario, se le aplicarán sin atenuación las penas que para el delito cometido establece este código. Si no probara ninguna de las circunstancias de las dos circunstancias de los dos números anteriores, resultara demostrada la perturbación mental por causa de la embriaguez, las penas se reducirán a los 2/3, sustituyéndose la prisión al presidio.
Si la embriaguez fuere habitual, la pena corporal que deba sufrirse podrá mandarse cumplir en un establecimiento especial de corrección. Si la embriaguez fuere enteramente casual o excepcional, que no tenga precedente, las penas en que haya incurrido el encausado se reducirán de la mitad a un cuarto en su duración, sustituyéndose la pena del presidio con la de prisión. O sea que queda igual, queda igual. Él es penalmente responsable. Lo único que si tiene una atenuante. Sí, tiene una Tiene un atenuante. atenuante, le pueden rebajar la pena de un cuarto hasta la mitad, pero igualmente De la mitad a un cuarto. de un cuarto a la mitad, pero igualmente la pena será presidio o prisión. Prisión, No, en todo tiene que ser caso. prisión. Prisión. A ver, Y mantener La pena de la prisión relación a a presidio. presidio. Ajá, ¿y cuáles serían aquellos entonces que tendrían que ir presidio? Los que son dicen unos- publicitar, bueno, yo quiero matar a alguien, pero no puedo hacer solo, yo voy a beber. No. Como Sí, porque ocurrió, el artículo 1 dice, Sí, pero yo no si pregunto en un otra momento cosa. del licor. Yo te pregunto otra cosa. Yo estoy preguntando que cuando una persona, o sea, no le cabe sino prisión, sino presidio, pues, o sea, porque Ay, es a muy causa de extremo, embriaguez. muy... Por eso, pues cuando No, tengo ¿de la qué? embriaguez. Entonces, No, Según el general, código, pues general. Ella De cualquier delito. Lo que tiene que debe determinar ser, me qué imagino que. presidio, qué prisión. Ajá, Sí, me porque imagino que es cuando arresto, es. que son las tres. Ajá, y me imagino que el presidio es aquella persona que cometió un delito, primero que sea muy grave y que con todo el dolo intencional. Pues, Sí, mira, o sea, algo ni tanto. que está. no, ni tanto, porque Pero mira, Mani, yo sí sé que quedó. no, pero porque aquí fíjate, están los artículos que Sí, hablan de presidio prisión, el artículo 12, 14, 15, 19 del Código Penal, sí, pero que hace fíjate, la diferencia entre presidio, prisión y arresto. O sea, ahí están los artículos 12, 14, ¿Y qué 15, tal 19 del esa Código clase Penal. penal? Mira, no, comadre, mira, va a ser presidio si se comprueba que era notorio entre sus relaciones que la embriaguez le hacía provocador y pendenciario. Sí. Se le aplicarán sin atenuación las penas para el delito cometido, establece este código. O sea, si fue notorio que el señor bebió, fue Para producir el accidente, Eso, pues, eso, era- Eso, eso es lo que estaba Eso es lo que explicando. estaba Eso explicando. me lo estaba explicando esa manera. Y decía no, y yo digo, pero No, es que porque sí, eso no no, me No, va a es que lo que pasa es que ella preguntó otra cosa. ajá, ella preguntó fue Yo pregunté a nivel general. a nivel general. Y tú Pero pensabas fíjate, que era porque era había- de- fíjate esto, nosotros tenemos un caso muy conocido, la vecina John mi persona, ¿verdad? En que nosotros tenemos un vecino que él fue a una máxima y nada más por haber robado a una alcaldesa, ¿me entiendes? Eso va dentro del desarrollo de los delitos y la pena que le coloquen. Y sin embargo, la pena de él no fue de 30 años, sino de 12 años. Pero sin embargo fue sentenciado a presidio porque tuvo que cumplir esa condena en una máxima, que fue la máxima de Bali. Pero vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar, vamos a ir avanzando porque se nos está acabando el café. Ok, Y el fíjense, pan también. ciertos casos de embriaguez, ya lo hablamos, ciertos casos de consumo de droga, debe ser lo mismo, pero en lugar de licor, El es droga. alcohol es droga. El exceso de las causas de justificación, en las causas de justificación. Fíjense, tenemos el arrebato o intenso dolor. Dolor, dice aquí. El artículo 67 del Código Penal. Porque ella habló hace rato. Sí, pero era en el otro video, tenemos por Oh, verlo. mira. Yo lo ¿No? leí. Ok, del artículo 67. Ujú. Ok. Bueno, entonces, y tenemos causa de la mitigación de la pena. Estas son las circunstancias atenuantes de la responsabilidad. Vamos con las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal. Que viene siendo el artículo 74. Y hablamos primero de O 77. 77. El 74 la atenuante. Pero vamos a hablar primero de un concepto pequeño, así como hicimos en circunstancias atenuantes, de Ajá. circunstancias agravantes. Serían aquellas circunstancias que aumenten la intensidad de La intensidad de la pena. pena. Oye, qué bien, viste, ya estamos entre todos. Sí. Ese Agravantes. Qué bueno. Genéricas o propiamente dichas, artículo 77. Lea, José, artículo 77. es agravante, ¿no? Agravante. Sí, agravante. Artículo 77. Son circunstancias agravantes de todo hecho punible las siguientes. 1. Ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable
obra, Toma, aquí está más clarito. cuando el culpable obra a traición o sobre seguro. Sí, ¿Esto lo van a leer? Todas son Ejecutarlo mediante 19, 20. ejecutarlo mediante preciso recompensa o promesa. Aquí con De cometerlo por medio de cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, Eso lo estamos rayamiento de hablando. nave, avería causada de propósito, descarrilamiento de locomotora o por medio de uso de otro artificio que puede ocasionar grandes estragos. Sí, lo que quiere decir ese artículo es que son agravantes todas aquellas intenciones sobremedidas de que la persona que ejecuta el crimen hace de ellas su uso, pues. su utensilio para cometer un crimen. Muy bien, entonces Entonces, ¿cuál estamos sería hablando. lo que sería Como todo vean, Como todo intencional. Por eso. Hablamos entonces, esos son los agravantes genéricos propiamente dicho. Tenemos también la reincidencia, artículos 100, 101 y 102 del Dejo Código para Penal. reincidencia. Sin embargo, estamos hablando de reincidencia. Ya la reincidencia, ya nosotros lo podemos manejar de una manera conceptual. ¿Qué es la reincidencia? Volver a caer. Realizar A nuevamente realizar el mismo hecho, el mismo delito. Exacto, no sé O no necesariamente el mismo delito, sino cometer delito. Volver a delinquir. Volver a delinquir. Infinitamente el delito que sea. O sea que Eso es la si reincidencia. yo robé primero, bueno, yo no, mentira, Dios me cuide, alguien robó, y entonces después violó, Es otro es otro, delito. pero está reincidiendo. Pero está reincidiendo. porque es una Sí, cima delictual. ¿Estamos seguros de eso? Claro. Artículo 100. Artículo 100, la reincidencia. Léelo. El que después de una sentencia condenatoria y antes de los 10 años de haberla cumplido o de haberse extinguido la condena, cometiere otro hecho punible, será castigado por este con pena comprendida entre el término medio por 3 término medio y máximo de la ley, de lo que le asigne la ley. Si el nuevo hecho punible es de la misma índole que el anteriormente perpetrado, se aplicará la pena correspondiente con aumento de 1/4 parte. Es decir, que si reincide en el mismo robo, la pena es mayor. Una cuarta parte de la cuantía de la pena. Jimmy, ya tú habías visto ese Adicional. artículo, Adicional, claro, adicional a la pena que había incurriendo. Mira, esto creo que es lo que le pasa al hijo de Ana. ¿Sabes que él había estado involucrado en una cuestión de robo de moto? Él entra preso y le da un beneficio de casa por cárcel. Pero estando dentro del beneficio y a 2 días para que le dieran una libertad plena, lo involucran en un nuevo hecho ahora como pirata de carretera. Entonces lo está preso. Y yo creo que lo que pasa allí era eso, que estaba dentro de un beneficio. Entonces, ¿qué viene? No había pasado los 10 años. Y es una. Y aparte de eso, viola el beneficio que tiene Aparte de casa por cárcel. Claro, porque una persona que tenga un beneficio de casa por cárcel no puede ni siquiera salir al frente de la casa. Se supone que su cárcel es de ahí para Sí, sí. acá. Y es más, mira, ahí están hablando de la reincidencia. Y la reincidencia no es el mismo delito. O sea, el hecho es otro hecho. Otro delito. Quiere decir que la reincidencia puede ser en el mismo delito O en otro. Si es el mismo, es más grave. El mismo delito, la agravante es la cuarta parte. Es la pena, Exacto. no es Más la la pena, cuarta parte. más la Más cuarta la parte. cuarta parte. Si es reincidencia, es el mismo delito. Yo quiero pan dulce. Sí, por favor, porque Dios, Señor, don Luis. Rey, qué lástima que no estás aquí para que compartas con y yo le dije a Reinaldo que viniera, ayer lo invité, y él preguntó dónde, pero me dice que se lo olvidó o no pudo venir. Bueno, vamos a seguir avanzando. Fíjense, ser niño, niña o adolescente la víctima.
O sea que cuando la víctima es niño, niña o adolescente, es un agravante, es una circunstancia agravante la pena. Artículo 217 de la norma, no la tenemos a disposición. ¿El artículo? 217 de la norma. Bueno, pero de todas maneras, ella debe decir que si es niño, niña o adolescente la víctima, pues sería entonces un agravante de la pena. Tenemos ciertos casos de embriaguez, artículo 64, número primero, el Código Penal. Esta creo que era la que estaba leyendo, que hablábamos, yo creía que era la pregunta que estaba diciendo yo, si cuando él con intención toma, pero porque iba directo a perpetrar. ¿Cuál es el artículo de la norma? de la norma? 217. ¿No tienes cómo ver? Bueno, y teníamos también ciertos casos de consumo de drogas, artículo 180. La norma tiene que ser la del 2015 para acá que viene Que tiene la reforma. la reforma. Fíjense entonces que las circunstancias agravantes están también contenidas dentro de los mismos artículos que estábamos leyendo hace rato. Aquí está Porque hablamos del 180, artículo 217 de la norma. ajá, que Que es habla de agravante. Dice, constituye circunstancia agravante de todo hecho punible a los efectos del cálculo de la pena que la víctima sea niño, niña o adolescente. Quedan excluidos de esta disposición el autor o la autora de los, o los autores o las autoras del hecho punible que sean niños o niñas, adolescentes o adolescentes. Fíjense, dice, constituye circunstancia agravante de todo hecho punible a los efectos del cálculo de la pena que la víctima sea niño, niña o adolescente. ajá, pero dice también que si el que está cometiendo el crimen es niño, niña o adolescente, ¿qué pasa? No, Dice, está absuelto. Absuelto. quedan excluidos de esta disposición el autor o la autora, o los autores o las autoras del hecho punible, que sean niños o niños, niñas o niñas, adolescentes o adolescentes. O sea, que quedan excluidos de la disposición anterior. ¿Se acuerdan el caso de los casos? De los No, casos, no, Leonardo, ¿te acuerdas los casos que hicimos primero ante Ajá, esto? cuando el menor Era de 14 años apuñaló y Y mató al primo. Pero mató eso al fue primo. pero es que el primo también lo provocó, porque el primo le robó el Nintendo, de eso. Ajá, pero al ser menor Pero de, era menor de al ser 14 años. menor de 14 años, él quedó Exactamente. totalmente Sí, Ajá, pero tomando en no, no, consideración no, no, el no, Código Penal, pero después Ajá. aclaramos la duda ¿Qué que era hace con la- que por la LOMNA, pues a partir del 526 en adelante, Ya no era- ya es penalmente reconocible. Ajá. Lo que queda excluido es en el agravante en el de la pena. agravante. Él es penalmente Más, responsable. es penalmente Claro. responsable. es penalmente responsable, pero queda excluido de la agravante. Exacto. El agravante. De ser un agravante. Ok, vamos con una parte importante. ¿Qué es el intercrimen? Busquen. Dice, o camino delictivo. Ajá, que Sin está. embargo, Yoma tiene por ahí un concepto que hemos leído en los videos anteriores, en los intentos de videos anteriores. El delito no aparece de improviso, obedece a un proceso, lo que los clásicos denominaban el camino del delito o iter criminis. Para llegar a la consumación del delito es necesario seguir un camino que va desde la idea de cometerlo, que surge en la mente del sujeto, hasta la consumación. Ese conjunto de actos para llegar al delito se denomina iter criminis o camino al delito. Es decir, son todas las acciones que el sujeto va realizando hasta que consuma el hecho. Desde el momento en que lo pensó. Hasta que realiza el hecho, El acto. el acto. Ajá, hasta que realiza. Tenemos el caso que vimos en clase, el del muchacho que hizo el diario con de la hija Ajá. del ministro. Sí, sí. Él lo pensó y lo escribió, pero hasta allí, él no lo ejecutó. A diferencia del caso que hubo en los Ilanis de nuestro otro vecino. Y tenemos unos vecinos. Vecinos, mani. Múdate, yo estoy se preocupo por los vecinos Unos aquí. vecinos. Mire, por favor, mira, yo creo que esos casos los van por allá porque, ay, por Dios. No, no, Sí, no, por favor. Recuerden que todo va para YouTube, cero nombre. Vecino donde ella vive. Fíjate, el vecino, ¿verdad? Él Batería. consumió droga, alcohol y fue hasta el apartamento a querer matar a la esposa, ¿no? A degollarla, con la diferencia También de se ve. que él le corta el cuello, Ajá. pero entonces al verle el sangrado, pues él piensa que la mató y se mata a él. Ya él lo había Esa era la pensado. obrera. O sea que él
él había premeditado Premeditado eso. eso. ¿Entiendes? Claro, Mira, claro. ella no murió, No, ya no murió. era el obrero. Bueno, porque es que fíjate, O sea que el camino Fíjate. delictivo iba desde el momento en el que él lo pensó. Ajá, claro. pero es que en ese camino, pueden haber algunas circunstancias o condiciones que permitan o no materializar el hecho. ¿Sí? Entonces por eso no sé si ustedes han visto por ahí que dice en grado de frustración. Así de exacto. ¿Sí? El teléfono sonó. Vamos a ver, continúa ahora mismo. No, no, En no, no, grado de no, no. frustración. Entonces es porque en el camino del ¿está bien? Pegando, sí. En el camino de ese camino, el crimen, ¿cómo es? Y Intercrimen, pueden haber circunstancias que pueden que de las dos maneras, ¿no? O que afiancen, que se le facilite a la persona cometer el delito, o como que se le dificulte. ¿Sí? Exacto. Entonces por eso es que aparecen esos Entonces hay lo que es tentativa, o sea Es que correcto. Eso iba ahorita, iba a leer entonces lo que nos decía por acá el esquema. Habla actos deliberatorios. ¿Cuáles serían los actos deliberatorios? Tenemos actos deliberatorios, actos preparatorios, actos de comienzo de ejecución, que es la tentativa del delito, Ajá. y consumación del hecho delictivo, delito perfecto. Fíjense que cuando estamos hablando del camino, entonces él comienza, y desde el momento en que lo pensó, el deliberar. sería Deliberar. aproximadamente el acto deliberatorio. Deliberatorio, que cuando yo pienso voy a hacer tal cosa. Deliberadamente. Cuando el sujeto piensa. Actos preparatorios, esto lo hablamos también, pero Sí, Fernando lo decía en pero clase. Ajá, esos dos no tienen responsabilidad No penal tienen siempre y responsabilidad. cuando lleguen hasta ahí. Ajá, Solamente preparatorio. pensar y en preparar. Luego teníamos el acto de comienzo de ejecución, que es la tentativa de delito. Es así, Sí. sí, ya tenía una responsabilidad. Y la consumación del hecho delictivo, que es el delito perfecto, que es cuando ya lo ha terminado. Cuando consumó. Ya está consumado el hecho. Así es. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos también los dispositivos amplificadores del tipo penal. Fíjense, dispositivos amplificadores del tipo penal. O sea, estos son los que lo amplían. Tenemos el que lo agrava, la que lo atenúa y ahora la que lo amplía. Tentativa de delito, artículo 80 y 81 del Código Penal. Fíjense que ella dice en segunda escritura que está acá que ella se dirige al delito imperfecto. Porque obvio, si es una tentativa, no No, lo no ha consume. sido consumido. De la tentativa y del delito frustrado. Ah, eso. Ajá, el delito frustrado. 80 y 81. Esto trata de dispositivos de qué? Amplificadores Amplificadores. del tipo penal. Tiene la ampliación. De la tentativa y del delito frustrado. Artículo 80. Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y de delito frustrado. Hay tentativa cuando el objeto de cometer un delito ha comenzado por alguien en su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad. Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Es como por ejemplo alguien viene y le da un tiro a una persona con toda la intención de asesinarlo, pero llegó respuesta inmediata, lo agarró, se lo llevó al hospital, ya lo operaron, lo revivieron, no murió. Entonces eso es una frustración. Y ambas, tanto la tentativa como el delito frustrado, van hacia el delito imperfecto. Porque ¿cuándo es perfecto? Cuando se Cuando se consume consume el hecho. Exactamente. Tenemos ahora el artículo 83 del Código Penal, que es la coautoría y la complicidad. El artículo 83. Sí, mano. Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos quedan sujetos a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho. Ok, entonces fíjense que la coautoría son aquellos que están acompañando al autor del delito. Eso sería esa parte de que yo he escuchado que hablan del autor intelectual. Ajá. Que aquella persona que El intelectual es el que lo hace. No, No, en grado de complicidad.
el intelectual. No, pero es que es coautoría y después está cómplice. Pero Sí, dice pero coautoría, el ambas- autor ambas intelectual, del el artículo autor... Ajá, pero El autor qué, ¿cuál es? El uno es el intelectual y el otro es el material, claro, porque ella tiene que ejecuta de hecho Claro. y hay otro que es el que lo planificó. El que lo pensó, lo planificó y el que ejecuta. Eso. Entonces él entra como coautor ahí. Ahí se va lo que es sicariato, ¿no? Que una persona Ajá, la ejecuta. emplea a, ¿cómo es? Alquila o le entrega A otra persona. a un sicario, ¿verdad? Que vaya a matar a X persona y entonces yo lo estoy pensando, planificando y otro es el que va Pero a en ese Ah, caso pero ambos son autores, Ya va, pero no son sí, coautores. fíjate Y él lo que- sería coautor. Miren este pequeño concepto de lo que es ser coactor. Ajá. Es el que realiza conjuntamente un delito Ajá. por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Entonces sí va, entonces sí Sí, el es. artículo O 83. sea, si tenemos el que coautor, en el caso del autor material, y entonces el caso del autor intelectual. Entonces, si es uno de ellos, es el coautor. No, porque en el caso que dice Santos, Son varias tiene que personas. estar presente, o sea, tiene que haber Tienen que dos estar. autores en un material. Exacto. Ese sería Una, coautor. esto es un coactor, Ok. pero los dos participamos Pero conscientemente. ¿cuál sería la diferencia entre entonces coautor y complicidad? Vamos a buscarlo. Acuérdense Claro, porque que- en ese caso yo lo veo como cómplice. No, el profesor Diego dijo que en la clase él llegó y explicó lo que era el cómplice, lo recuerdo, pero no me llega muy bien La intención era que. Porque me imagino, que puede tuviera ser que el la diferencia. cómplice esté allí, pero no participe en el Eso es. Eso es. Y en cambio el coautor entre los dos hacen el consumo del hecho. De hecho, Ah, había ok, ok. Sí. Como en el caso del muchacho que que. estaba al frente Que condenaron. Ajá. Una clínica Fue una Sí, clínica jurídica una clínica donde jurídica. el muchacho era el portero de la Ajá, cuestión. de la Y finca. entonces él, porque no, era de un bar. Ah, De un bar. Entonces, un tipo de bar atracaron a una persona y él solamente vio y agarró su Silla. sillita y se metió para adentro. Pues solamente. Entonces, dicen que. Lo Y, él- condenaron como y decían condenado. que él conocía lo que. Entonces lo estaban imputando por complicidad. Ok, ahora si él llega hasta el hecho y ayuda a quitarle. Y agarra dos el- áreas, entonces ya él ese- sería eso un es un coautor. coautor. Muy bien. Fíjense Eso que. es. ¿Ves que? Muy bien. Muy bien. Ajá, anota el positivo. Profesora. Era un profesor Por ahí universitario aquí. está uno que cuando me abraza me dice, cuando deja de ser profesora. Muy bien. Fíjense otro concepto que habla de la complicidad para diferenciar un poquito de lo que es la coautoría. Participación de una persona junto con otras en la comisión de un delito o colaboración en él sin tomar parte en su ejecución material. Fíjense, participación de una persona junto con otras en la comisión de un delito o colaboración en él sin tomar parte en su ejecución material. Es que es lo que dijo Yoxire. O sea, definitivamente ella bien lo alumbró. ¿No? Ella dijo, no, el que si participó es coautor. Y si estaba era bien, no estaba ahí, entonces es cómplice. Fíjense que entonces fíjense el caso del muchacho. A él lo acusan, lo condenan por complicidad y entra dentro del concepto de complicidad. Y nosotros bastante dijimos, bueno, porque si eso es una. Y si el fiscal en ese momento o el juez estaba igual que Manny y dijo nada, entra dentro del concepto de complicidad y por lo tanto fue condenado. Sí, porque no necesariamente tiene que estar dentro de la ejecución del material. No, que Lo que hizo exactamente, muchacho, ¿verdad? agarró, vio que estaban haciendo el acto delictivo, agarró su silla, entró y se resguardó. Por eso, Él porque él se resguardó. Pero entonces sí es cómplice. Pero, Porque no, Pero en esa materialmente no actuó. pero en esa sentencia el juez dice que él no realizó ninguna acción como llamar a la policía o ayudar a identificar O sea al que no hizo nada para evitar eso. para evitar Nada. eso. O para que otros Por eso. evitaran. Ah, Es pero complicidad Es porque cómplice. no actuó en la parte material, pero no hizo nada tampoco Por para eso, que pero se nosotros lo evitara juzgamos, eso. nosotros lo juzgamos, decíamos que el juez fue muy severo, Pero entonces fíjate que ahora que estamos entrando un poquito más en materia, sabemos que la complicidad, el profesor decía, la complicidad no existe en la ley, pero fíjate que lo está diciendo en el artículo 83 del Código Penal.
Y tú lo acabas de decir ahorita para aclarar un poco entre coautoría y complicidad. Entonces sí entra dentro del concepto de lo que era complicidad. Eso es lo que se llama delito inservible. Ok, bueno, estamos claros entonces con esto, ¿eh? A mí me quedó bastante claro coautoría y complicidad, la tentativa del delito, el delito frustrado y lo que es iter criminis. Concurrencia de los hechos. Vamos a ya la parte final. Concurrencia de hechos punibles. Fíjense, tenemos dos. Concurrencia real de delitos conexos, artículo 86, y tenemos concurso ideal de delitos, que es el artículo 98 y 99 del Código Penal. Vamos a comenzar con el 86, concurso real de delitos. Ok, artículo 86. Al culpable de 2 o más delitos, cada uno de los cuales acarree pena de presidio, solo se le aplicará la correspondiente al hecho más grave, pero con aumento de las 2/3 partes del tiempo, correspondiente a la pena del otro u otros. Eso fue lo que vimos en clase, que son varios delitos, entonces se toma como base el mayor y de allí del resto se le toma una porción. Una porción tomando en consideración los atenuantes y los agravantes. Lo que nos diga la diferente artículo del Código Penal. Exactamente. Bueno, y tenemos ahora el artículo 98 y 99, concurso ideal de delitos. 98 y 99. Concurso Ideal de delitos. 98. El que con un mismo hecho viole varias disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establece la pena más grave. Y el 99. Ya va, disculpa, vuelve a leer porque creo que estamos en el caso de Ali. Y eso, la pena más grave, o sea, la máxima va a estar ahora. Hablamos del artículo 98. El que con un mismo hecho viole varias disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establece la pena más grave. Ajá, no está hablando de la violación de beneficios, sino de las disposiciones legales. Pero el beneficio no es una disposición legal. De la disposición legal, sí. Entonces estaría incurriendo en la pena En la más. pena máxima. ¿Y la otra? El 99. Se consideran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución, pero se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad. Ahí estamos hablando de reincidencia. Más o Sí, menos. más o menos. Sí, más o menos, algo así. Porque está reincidiendo en Porque el dice mismo que hayan sido delito cometidas en o en diferentes otro. fechas. Sí, varias violaciones a la misma disposición legal. Ajá. En diferentes fechas. Bueno, yo quiero primero que nada agradecer al profesor Reinaldo Mujica por esta estrategia. Llegamos aquí en blanco, muchachos. Sí. Llegamos aquí en blanco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y fíjense, Comer pan con el mango. además de comer pan y mango que es por ahí. Mango no hemos comido. No le voy a dar. Lo No acabamos podía de comer comer. nada. Además de ello, pues no nos vamos en blanco. Fíjense que entre todos logramos Entre todos aclaramos una Aclarar. maravillosa. No tuvimos una clase presencial y ahora. O sea, Santo, que bastante. podemos sentarnos a hacer lo que nos falta. Ya Ya, no ya, queda. en la actividad del Teníamos mundo tiempo local. para hacerlo. Bueno, por favor. muchas gracias, Agradecidos, profesor. Reinaldo. Gracias, profe. Que nuevamente José, la sala de mi casa Te queda quedaba ahora. Certificamos Te que es queremos. excelente. excelente, profesor, sí. Te queremos, pero lástima que nos quede aquí para que comas pan y café. Sí, Yo te la- dije que gracias por la yo lo invité ayer. pero no Luis se lo comió todo.